En los bosques del estado de Maryland existe un lugar que, aunque figura en los mapas, parece no pertenecer del todo a nuestro mundo cotidiano. Un sitio donde el sonido del viento no se comporta como debería, donde los árboles parecen cerrarse lentamente detrás de quienes entran y donde la sensación de ser observado es constante. Este lugar está cerca del pequeño poblado de Burkittsville, antiguamente conocido como Blair, y es allí donde nace una historia que ha sido contada durante generaciones. Una historia que mezcla miedo, tradición oral y hechos que nunca lograron ser explicados por completo. Hoy vamos a recorrer esa historia paso a paso, no como una simple leyenda, sino como una serie de eventos que marcaron a un pueblo entero y dejaron una huella que aún parece sentirse entre los árboles. Esta es la historia de la bruja de Blair. Antes de adentrarnos en los susurros del bosque y en la historia que rodea a la bruja de Blair, es importante detenernos un momento en el lugar donde todo ocurre. Burkittsville es un pequeño pueblo ubicado en el estado de Maryland, en la costa este de Estados Unidos. Se encuentra en el condado de Frederick, dentro de una zona conocida como el Valle de Middletown, al pie de una cadena montañosa llamada South Mountain. Es un entorno principalmente rural, rodeado de colinas suaves, campos abiertos y bosques densos que se extienden hacia el horizonte. Hoy, Burkittsville es una comunidad muy pequeña. Su población ronda apenas un poco más de un centenar de habitantes. Esto significa que es un lugar donde prácticamente todos se conocen, donde las calles son tranquilas y el ritmo de vida es lento. No hay grandes edificios, ni tráfico constante, ni ruidos urbanos. Predominan las casas antiguas, muchas de ellas construidas en los siglos pasados, con fachadas de madera o piedra que parecen conservar la memoria del tiempo. Caminar por Burkittsville es como retroceder en la historia. Sus calles son cortas y silenciosas. Hay una iglesia, algunas construcciones históricas, campos que se extienden detrás de las casas y caminos de tierra que conectan el pueblo con el paisaje natural que lo rodea. Es un lugar donde el paso del tiempo parece haberse suavizado. El entorno natural que rodea a Burkittsville es una parte esencial de su identidad. Los bosques cercanos están formados principalmente por árboles de hoja caduca como robles, arces y nogales, que cambian de color con las estaciones y cubren el suelo de hojas en otoño. En primavera, el paisaje se llena de verdes intensos y flores silvestres que crecen entre los campos y a los costados de los caminos. En estos bosques habita una fauna típica del este de Norteamérica. El clima acompaña esa sensación de calma y misterio. Hay nieblas ligeras en las mañanas frías, lluvias suaves en ciertas épocas del año y una humedad constante que hace que el bosque siempre se sienta vivo. Cuando el sol cae, las sombras se alargan rápidamente entre los árboles y los caminos parecen oscurecerse más de lo que uno esperaría. Todo esto convierte a Burkittsville en un lugar particular. No es un sitio amenazante por sí mismo. Es tranquilo, hermoso y sereno. Pero también es un lugar aislado, rodeado de naturaleza, con pocos habitantes y con una historia larga y silenciosa que no siempre está escrita en los libros. Ellie vivía a las afueras del antiguo pueblo de Blair, en una pequeña cabaña cercana al bosque. No tenía familia conocida, no recibía visitas y no participaba demasiado en la vida social del pueblo. Eso
en una comunidad pequeña y cerrada, era suficiente para despertar sospechas. Algunos niños comenzaron a decir que Eli les hablaba de cosas extrañas, que les pedía que tocaran ciertos objetos, que los invitaba a su cabaña. Nadie pudo comprobar realmente qué ocurrió allí, pero los rumores crecieron rápido. Y en una época donde el miedo y la superstición eran moneda corriente, esos rumores fueron suficientes para sellar su destino. Eli fue acusada de brujería. A diferencia de otras acusadas de brujería, Eli no fue ejecutada públicamente. El pueblo eligió otro castigo. Fue llevada al bosque en pleno invierno, atada a un árbol y abandonada. La idea era simple: dejar que la naturaleza se encargara de ella. Nunca volvió a ser vista. Pero lo que sí comenzó a verse fue algo distinto. Poco tiempo después, empezaron a desaparecer niños. Salían a jugar al bosque y no regresaban. Las búsquedas eran infructuosas. Los rastros se perdían sin explicación. En algunos casos, los cuerpos aparecían tiempo después, colocados en posiciones extrañas. De pie, mirando hacia los árboles, o en rincones imposibles. Los padres comenzaron a prohibir a sus hijos acercarse al bosque, pero el miedo ya se había instalado, y el nombre de Eli Kedward empezó a ser pronunciado otra vez, esta vez con verdadero terror. Las desapariciones no se limitaron solo a niños. Cazadores comenzaron a perderse. Viajeros que cruzaban por la zona no llegaban a su destino. Personas aseguraban ver figuras entre los árboles, inmóviles, observando. No atacaban, no hablaban, solo estaban allí. La sensación de que algo vigilaba desde el bosque se volvió constante. Con el paso de los años, las familias comenzaron a marcharse. Las casas se vaciaron. Las calles se quedaron en silencio. El pueblo de Blair prácticamente dejó de existir. Lo que quedó fue un bosque más grande y un nombre que nadie quería pronunciar. Hasta hoy, el bosque sigue siendo un lugar extraño. Excursionistas hablan de caminos que se repiten, de no poder orientarse aunque lleven brújula, de escuchar pasos detrás cuando no hay nadie, y de la sensación constante de que el bosque no es solo un lugar, sino algo que observa. Esta historia fue recopilada, reorganizada y contada una y otra vez. Fue transmitida como leyenda local, luego como relato popular y finalmente como inspiración para historias modernas. Quizás no todo ocurrió exactamente como se cuenta. Quizás algunas partes fueron exageradas o adaptadas con los años. Pero lo cierto es que el bosque sigue allí. La historia sigue siendo narrada. Y mientras alguien la recuerde, la bruja de Blair seguirá existiendo, de alguna forma, entre los árboles. La leyenda de la bruja de Blair no es importante porque sea literalmente verdadera, sino porque es culturalmente poderosa. Representa cómo el miedo, el aislamiento y la tradición oral pueden transformar un lugar en un símbolo. Para Burkittsville, la leyenda se convirtió en una parte de su identidad moderna. Atrajo atención mundial, turismo, curiosidad y una nueva forma de ser recordado. Más que una historia sobre una bruja, la leyenda es un ejemplo de cómo los seres humanos construimos mitos para explicar lo desconocido.
y cómo esos mitos pueden sobrevivir incluso cuando el tiempo borra casi todo lo demás. Si el video te gustó, por favor suscríbete a mi canal, La Puerta Liminal, y dale like. Comenta en la caja de comentarios. Estaré leyéndote. Buenas noches.